Hoy vamos a ocuparnos de tres aspectos de la vida humana que tienen una influencia muy considerable sobre el grado de inteligibilidad o la falta de ella. Son la historia, la inseguridad y el dramatismo. Pueden parecer factores un poco heterogéneos, verán ustedes, sin embargo, cómo convergen en el grado y forma de inteligibilidad de la vida. La vida humana es histórica, lo cual no quiere decir solamente que la vida humana sea temporal. La temporalidad de la vida humana es un dato elemental y capital, pero su condición histórica es algo más. Por lo pronto afecta a la vida colectiva. Es decir, la temporalidad se da en la vida individual, primariamente en cada una de ellas. Si no fuera más que esto, no existiría vida histórica. No tendría la vida humana una condición histórica. Se trata de que hay ciertas formas de vida que van cambiando, con las cuales se encuentra el hombre al nacer o al entrar, sobre todo en la vida más o menos activa. Hay un momento que se puede llamar la entrada en la historia, es decir, el hombre hay un momento en que toma conocimiento, toma conciencia de vivir en un cierto tiempo, en una cierta historia. Es curioso, por ejemplo, es una cosa que yo me pregunto, porque vamos, lo he pensado por mí mismo, pero es muy curioso saber en qué fecha cada uno de nosotros tuvo conciencia de que estaba en el año tantos. El niño nace y durante cierto tiempo, más o menos, no sabe, no tiene para él el menor sentido de saber en qué año está. Hay un momento en que se cae en la cuenta por primera vez del año en que se vive. Yo recuerdo cuando tenía 5 años. El primer año del cual tengo conciencia es del año 1919. Yo nací el 14. El año 1919. Ese año lo tengo registrado como la primera fecha de la cual tengo conocimiento. Y esto puede ser antes o después, pero en fin, dentro de en la niñez se produce ese descubrimiento de una fecha histórica. Entonces no es que me pareciera una fecha histórica, es simplemente una fecha, el año tantos. Y desde esa fecha se cuenta. Por cierto, desde esa fecha tuve conciencia de los años siguientes. Es decir, fue una primera fecha que quedó registrada en mi mente. No fue una casualidad, no fue una fecha única, fue la primera. Y desde entonces sí, desde entonces ha habido una continuidad. Pero todavía eso no quiere decir propiamente conciencia histórica, que es el estar en una forma de vida colectiva, cambiante, que ha empezado, uno ha encontrado ya existente, pero a lo largo de la vida va cambiando y se tiene luego conciencia de que eso se extiende más atrás, antes de uno mismo, antes del nacimiento de uno mismo. Es decir, que la historia no ha empezado con uno. Es la impresión que tienen muchas veces los jóvenes, que el mundo les parece que ha empezado con ellos, ¿no? Y que todo lo anterior no ha existido. Bueno, se caen a cuenta de que sí ha existido. Y incluso hay épocas en las cuales esto tiene un carácter muy claro, muy preciso, y otras épocas en que está desdibujado. Piensen ustedes que el pasado, la conciencia del pasado puede tener dos formas bien distintas: el pasado inmemorial y el pasado histórico. Es decir, se puede vivir en formas en que se sabe que las cosas son antiguas, que están ahí en principio desde siempre, parece, son antiguas, han vivido otros hombres antes que nosotros, pero hay un tipo de conciencia histórica que es que nos hace ver que ese pasado está articulado, no es inmemorial. Hay diferencias y hay sucesión. Y podemos fijar, por tanto, ciertas épocas, ciertos tiempos distintos. Puede llegar incluso, hay momentos en que esa conciencia llega a un extremo curioso, que es el explicar la realidad humana por el tiempo. Yo recuerdo, una vez me acuerdo que los cité, unos versos del siglo pasado, unos versos hablando de don Pedro I de Castilla,
don Pedro el Cruel o el Justiciero, según las versiones, que me acuerdo de los versos que decían: liviano y antojadizo, mató, asesinó cruel, mas por Dios que no fue él, fue su tiempo quien lo hizo. Es decir, ahí había una exculpación de la responsabilidad de don Pedro I de Castilla por el tiempo. Lo que hizo fue lo que hizo el tiempo. Bueno, sí, no. Evidentemente el tiempo condicionó su vida. Era un hombre de un cierto tiempo determinado que tenía ciertas vigencias, ciertas estimaciones, ciertas presiones. Sí, sí, pero a última hora era él el que hacía, el que hizo su vida. Hay un caso ejemplar, quizá ustedes me han oído nombrarlo porque me parece en cierto modo escandaloso y me parece admirable. Y es que en el credo aparece el nombre de Poncio Pilato. Es extraordinario, ¿no? Es decir, que en la profesión de fe cristiana aparece el nombre de un funcionario romano de segunda clase y no muy recomendable. Y ahí está, consagrado por los siglos de los siglos. Parece desproporcionado y sin embargo es fundamental porque es justamente el centrar en la historia la redención. Esto ocurrió en tiempo de Poncio Pilato. Esta es la cuestión. Y eso me parece que el sentido, recuerden ustedes que se ha dicho que la encarnación y la redención acontecen en un momento que se llamaba en griego el pléroma, es la palabra que emplea en el griego, la plenitud de los tiempos. Es un momento no casual, no es azaroso, eso está en el plan providencial y por tanto es en tiempo de Poncio Pilato. Es algo que está datado con toda precisión. Bueno, en el Nuevo Testamento hay muchas precisiones cronológicas y por supuesto locales. Es decir, es una vida histórica, una vida que tiene un repertorio de formas que corresponden a cada época y que cambian, que varían. Piensen ustedes incluso que en la vida personal de cada uno de nosotros, a poco que vivamos, una vida más o menos larga, pero en fin, aunque no sea muy larga, percibimos variaciones. Es decir, es muy frecuente, por ejemplo, que los viejos dicen, en mi tiempo, bueno, yo pienso en mi tiempo, este es mi tiempo también, porque estoy vivo, ¿no? También es mi tiempo. ¿Por qué va a ser mi tiempo el de cuando yo tenía 20 años o 30 años y no el de ahora? Pues también es mi tiempo, sí, pero es otro tiempo. Es otro tiempo. Ha habido una variación. Es decir, mi vida se ha hecho no solamente temporalmente en el sentido de la sucesión de mis días y mis años, de mi biografía personal, sino que está ha acontecido mientras se producían ciertas variaciones históricas, ciertas variaciones de la sociedad en la cual vivo y por consiguiente mi vida está hecha de tiempo biográfico, de tiempo personal y de tiempo histórico también. Y en esto se puede oscilar entre dos extremos que me parecen equivocados. Uno de ellos es la idea muy frecuente de que esto se olvida completamente, se piensa que la vida se vive en una sociedad determinada y otras veces la conciencia histórica se agudiza de tal manera que da la impresión de que la vida humana cambia fundamentalmente, que va cambiando, que es muy distinta. Esto depende mucho de lo que acontece, de los sucesos que acontecen en el mundo en que uno vive. Hay un fenómeno en la vida española sumamente curioso. Por ejemplo, es interesante lo mucho que se habla, a veces por razones estrictamente políticas, pero en general se habla, por ejemplo, mucho de la República. Claro, yo pienso la República duró 5 años. 5 años, es poquísimo. O desde el punto de vista histórico, es prácticamente nada. Hubo 3 años de agonía de la República, que fue la guerra, naturalmente, pero la República como tal termina el año del 31 al 36, son 5 años. Evidentemente, no sé, no hubo tiempo de que se constituyera como una época, no es una época, naturalmente, es un pequeño, breve episodio, dividido en dos partes muy diferenciadas, por cierto, además.
Yo a veces se leen, por ejemplo, a veces porque la arquitectura de la República, pero ¿cómo va a haber una arquitectura en algo que duró 5 años? Es decir, los arquitectos que hacían edificios en estos 5 años los llevaban haciendo 10 o 20 o 30, según los casos, ¿no? Y la mayor parte siguieron haciéndolos. ¿Es que eso tiene una personalidad autónoma y propia? Evidentemente no. Cuando ocurren muchos acontecimientos, piensen ustedes, por ejemplo, en la guerra civil, por ejemplo, el tránsito de la monarquía a la república, luego la guerra civil, luego los años siguientes, se tiene la impresión de que pasan muchas cosas y que hay tantos cambios. Sí, los hay, pero ¿tantos? Quizá no tantos. Y sobre todo depende de los estratos de la vida, de los niveles de la vida. Frecuentemente eso que llamamos lo histórico, los acontecimientos históricos afectan a la vida, afectan naturalmente, pero en estratos relativamente superficiales. Y por debajo sigue una forma de vida que no se altera o que no se altera demasiado, que en el fondo sigue siendo la misma. Hay un concepto que maneja, hace un siglo lo manejó Unamuno, el concepto de intrahistoria. Él hablaba de los bullangueros de la historia, que entran en un pueblo a caballo armando ruido y tal. Y luego hay la gente que hace lo de todos los días, que las mujeres que cuidan de su casa, de sus hijos, que preparan la comida, de los hombres que salen al campo y labran las tierras o cosechan. Él decía, una tempestad en el mar agita la superficie del mar. Las aguas profundas están quietas, están serenas. A esto llamaba intrahistoria. Expresión muy valiosa, con algún riesgo, con algún peligro, porque es que puede hacer pensar que no es histórica. Es histórica también. Yo prefiero hablar de lo intrínsecamente histórico, que es también histórico, aunque tenga otro ritmo y aunque tenga una cierta permanencia. Por esto yo a veces he propuesto, no en contraposición. Ortega hablaba con mucha frecuencia de la altura del tiempo. Me parece bien y es muy importante, pero digo, a veces, ¿por qué no pensamos en la hondura del tiempo? Ciertas dimensiones profundas que son históricas también, pero que cambian de otro modo, a otro ritmo, que tienen, por ejemplo, más duración que ciertas formas, en el fondo superficiales, de agitación de la vida. A lo largo de la vida de muchos de nosotros, y desde luego de la mía, que es muy larga ya, hemos visto muchos cambios. Sí, es lo que llama la atención más, pero ¿y las permanencias? Si analizamos las vidas que conocemos por experiencia propia, o vemos muchos cambios, hay muchas cosas que permanecen, que están recubiertas por una superficie que ha cambiado mucho, pero tal vez los mecanismos básicos de la vida, los resortes de ella, las formas de instalación en la vida no son tan distintas al cabo de muchos años. Creo que esa condición histórica conviene verla con cierta precisión. Ahora, eso nos lleva a un aspecto que está muy relacionado con ello, que es la inseguridad. La vida humana es insegura, es completamente insegura. Y esto también nos evita dos errores posibles, ¿no? Porque cabe el verlo todo como una agitación que no tiene consistencia ninguna, esto no es válido, o bien cabe, si se piensa en la historia, si tiene conciencia histórica, cabe ver una especie de, diríamos, de uniformidad. Una uniformidad cambiante pero segura. Es decir, se ve que hay un cambio, un movimiento histórico que lleva en una cierta dirección, que va cambiando, pero que dentro de ese cambio hay, diríamos, como una seguridad. Esto, por ejemplo, ha sido la actitud progresista. El progresismo ha tenido conciencia, es una forma de conciencia histórica, el hombre progresa, la historia progresa, el hombre avanza, va hacia adelante, es lo que quiere decir progredior. Sí, pero ya se sabe, de un modo fijo, de un modo seguro.
lo que apareció a mediados del siglo XVIII, en Turgot y luego en Condorcet, en fin, aparece como una idea problemática como todas, una idea que se descubre y que tal vez el hombre progresa, existe progreso. Luego, al final del siglo XVIII y especialmente el XIX, se convierte en una creencia en la cual el hombre está instalado. Cree en el progreso. La realidad humana es progreso. Tampoco es verdad. El progreso existe, pues claro que existe. Sí, pero no es seguro. Hay estancamientos, hay regresos, hay recaídas. O el hombre ha experimentado en este siglo demasiadas y demasiado graves para poder estar en la idea del progreso, como en la creencia, mejor dicho, en el progreso como algo seguro y automático. Yo creo que si a nosotros nos preguntan si hay progreso, diremos sí, sí, por supuesto, en ciertos aspectos, en ciertos momentos, no siempre, de un modo muy inseguro. Esto es capital. Ustedes piensen que las vidas humanas individuales y las vidas colectivas se encuentran con encrucijadas. Hay encrucijadas. Es decir, en cada momento, no en todos los momentos, es posible que hoy no se nos presente ninguna encrucijada, pero se nos ha presentado hace unos días o dentro de pocos volverá a presentarse. Se presentan ante nosotros varios caminos que podemos seguir o no seguir. Tenemos que elegir entre ellos, tenemos que decidir si vamos a seguir o no un camino. O piensen ustedes, esto en la vida propiamente histórica, esto es sumamente visible y evidente. Si tomamos la historia de un pueblo cualquiera, del nuestro, por ejemplo, veremos cómo ha habido unos cuantos momentos, muchos momentos a lo largo de la historia, que han tenido ese carácter de encrucijadas. Es decir, España, por ejemplo, o lo mismo digo de cualquier otro país, ha podido seguir un camino u otro, no con necesidad. Y esto da un sentido bastante inesperado y muy importante a lo que podemos llamar acierto o error. ¿Qué quiere decir en la historia? ¿Qué quiere decir el acierto o el error? Cuando un país, los errores son muy visibles, donde evidentemente cuando se acierta casi no se da uno mucha cuenta, ¿no? Porque no se tropieza. Pero los errores sí, luego se ven en el pasado. Uno reconoce, por ejemplo, que tal cosa, tal conducta, tal camino que emprendió un país fue un error. Lo mismo que una empresa que nos sale mal en cualquier sitio, en cualquier aspecto de la vida. Los fracasos sí, evidentemente, muestran que algo ha salido mal, que ha habido un error. Que falta preguntarse por qué y quién tiene responsabilidad si la tiene. Pero en el caso de la vida colectiva esto es evidente. Error. En definitiva, el error histórico, el error de una sociedad es primariamente inautenticidad. Es decir, si una sociedad, un país, por ejemplo, es infiel, ¿infiel a qué? Infiel a su proyecto básico. El proyecto de una sociedad es múltiple, naturalmente, está hecho por innumerables proyectos en dimensiones muy diversas, así, pero hay algo que es fundamental, que es el argumento. Es evidente, por ejemplo, que la historia de un país, si la entendemos, requiere descubrir su argumento, que es cambiante, por supuesto. El argumento va cambiando, se va creando, se va inventando en vista de las circunstancias. Pero puede haber, y hay normalmente, una continuidad de argumento. Y entonces, ante una encrucijada, cuando un país toma una decisión, entra por un camino, puede ser fiel a lo más profundo, a lo básico de su proyecto histórico o no.
Si no lo hace, es una falsificación, es una inautenticidad. Esto es un error. Si miramos la historia, lo difícil es verlo en el presente, quiero decir en el futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué camino seguir? Pero en el pasado se puede ver si se quiere. Hay una condición fundamental que es querer verlo. Pero es fundamental esto. Ahora, por ejemplo, en estos días se está desarrollando, me parece que empezaba hoy, pero en fin, va a haber una serie de conferencias sobre la época de la Restauración, con motivo del centenario de Cánovas. A Cánovas lo asesinaron hace justamente un siglo este año. Bueno, es evidente que fue un periodo sumamente interesante que ha sido interpretado de muchas maneras, se han dado valoraciones e interpretaciones muy diferentes. Es evidente que tenemos que medir en qué grado o en qué dimensiones. Fue un periodo en que se mantuvo la autenticidad, la coherencia con el proyecto fundamental de España o no. Se puede descubrir que en ciertos aspectos fue una época auténtica y en otros aspectos no. Es evidente. Pero en todo caso, podemos volvernos sobre lo que pasó hace un siglo o algo más de un siglo y descubrir precisamente qué significó históricamente, qué significó como coherencia con lo que España tenía que hacer, en un tener que no es forzoso, porque la humanidad es libre y por tanto hay una capacidad de elección y de decisión. Lo que tenía que hacer en el sentido de que era lo propio, que era lo justo, que era lo auténtico, que era lo exigible. ¿Lo hizo o no? Si repasamos la historia de España en su conjunto, veremos cómo hay momentos en que sentimos que España hace lo que tenía que hacer y otros momentos en que hay una especie de renuncia, de omisión, de error, de fascinación, de locura en algunos casos, cosa que sorprende también a los pueblos, evidentemente, ¿no? Y que los hace cometer las mayores inautenticidades, es decir, los más graves errores. Ven ustedes, por tanto, como esa inseguridad es fundamental. Porque yo he tenido que introducir una palabra que ya está en el diccionario, en la última edición está el adjetivo futurizo. Porque no es futuro. Lo futuro es lo que será. Lo futurizo es lo que está orientado hacia el futuro, proyectado hacia el futuro. Es la condición de la vida humana es esa. Estamos orientados hacia el futuro, proyectados hacia el futuro, anticipándolo. Pero no es seguro que ese futuro sea mañana real. Tal vez no. Es decir, la inseguridad lo acompaña. Lo mismo históricamente, eso de que se llamaba el sentido de la historia. Eso se va descubriendo. El siglo XIX cayó en la idea de que había un sentido de la historia que ya se sabía, es decir, anuló la historia. En el fondo, después de haber descubierto la peculiaridad de la historia, los grandes hombres del siglo XVIII y del XIX descubren y elaboran la doctrina de la historia y al mismo tiempo recaen en una especie de naturalismo que elimina la inseguridad y con ella el carácter propiamente histórico. ¿Ven ustedes cómo la inseguridad, lo mismo ocurre en la vida individual? Cada uno de nosotros tiene ciertos proyectos, cuenta con hacer ciertas cosas, desea una dosis de seguridad. Ahora el mundo actual se ha puesto la carta de la seguridad social y todas las demás, lo cual me parece peligrosísimo. No hay nada más peligroso que la seguridad. Eso me parece algo capital y es un punto en el cual disiento de mi tiempo. En eso yo tengo una conciencia viva de la inseguridad y además de su valor. Hay por fortuna una potencia tremenda, inquietante, que es el azar. Ustedes piensen, repasen ustedes en un momento sus vidas. ¿Cuántas cosas, las más importantes probablemente, les han acontecido por azar?
Hay en primer lugar el azar de haber nacido en una fecha determinada. Cada uno de ustedes ha nacido un año determinado. Eso es un puro azar. Ha nacido en una familia que naturalmente no han elegido, se han encontrado con ella. Pero después han empezado a estudiar en una escuela, en un colegio, luego después en una universidad o donde sea, o han ido a trabajar y han encontrado personas con las cuales no contaban, que eran imprevisibles, que les han influido en su vida, para bien o para mal. Tal vez han descubierto ustedes personas que les han iluminado la vida, o tal vez le han ensombrecido, o los han desviado, o les han inducido a cierta inautenticidad. Han encontrado ustedes a una mujer o a un hombre que da la casualidad de que había nacido en una fecha aproximada. Con lo cual, y además se han encontrado en cierto punto del mundo, porque si no, pues no hubiera pasado nada. Y tal vez se han enamorado ustedes de esa persona, se han casado con ella. Es un azar, un tremendo azar. Si ustedes repasan los contenidos de su vida, verán ustedes qué papel inmenso ha tenido el azar. Y entonces resulta un poco aterrador decir, ¿y el futuro? Seguirá pasando. Seguirá pasando. Yo proyecto las cosas y además tengo todas las seguridades y todos los papeles de las seguridades, todas. Sí, pero no cuento con el azar. Y el azar irrumpirá, va a estar irrumpiendo en mi vida constantemente, para bien o para mal. Pero va a romper los esquemas, va a romper, digo, las jaulas en las cuales tratamos de vivir. Y nos deja la intemperie. Yo encuentro que es una potencia liberadora. Es muy inquietante, pero es liberadora. Y piensen ustedes que el azar, que es evidentemente ajeno a nosotros, es algo que interrumpe. Es decir, una persona va por la calle, va a sus cosas, yo vengo aquí y ustedes han venido para reunirnos aquí a las 8 de la tarde y en el camino nos pasa lo que sea, algo que no tiene que ver con nuestro proyecto y lo altera. Lo puede alterar profundamente, lo puede alterar hasta radicalmente porque nos puede caer una teja en la cabeza y nos mata y se acabó la historia, ¿no? Bueno, no cabe más intervención externa. Sí, pero vamos, si no llega a ese extremo, si seguimos viviendo, cada uno de nosotros reacciona a ese azar enteramente ajeno a su manera, desde su propio proyecto, desde sus pretensiones, desde sus estimaciones. Es decir, lo incorpora a su vida, hace su vida con ese ingrediente nuevo y ajeno que es el azar. Desde su proyecto, lo incorpora a él. Se convierte en un factor más de ese proyecto. Es decir, que sigue funcionando la libertad, sigue funcionando la posibilidad de autenticidad o inautenticidad, a pesar del azar y en cierta medida porque hay azar. Porque el azar impide el estancamiento, el dar por supuesto que todo está regulado, que todo está arreglado, con diferencias enormes. Ustedes piensen, hay pueblos y hay épocas en cada pueblo en que la vida está regulada de tal manera que queda muy poco espacio para la gestión personal, para la inventiva, para la innovación. Ustedes piensen, por ejemplo, en lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en los países islámicos. Hay una cosa, evidentemente, hay cierto terror de personas que ven que si se implanta la regulación islámica de la vida entera, su libertad va a quedar tan reducida, su vida va a quedar tan encauzada, tan limitada. Hay una especie de temor, es visible en muchos lugares, ¿no? En algunos lugares esto se está planteando de una manera sumamente violenta incluso, ¿no? Eso ha ocurrido con todas las formas que llamamos totalitarias, todos los totalitarismos, que no tienen que ver con la opresión o con la tiranía. Opresión y tiranía ha habido siempre, en toda la historia, en muchas épocas, en muchos lugares, pero se ocupaba de ciertas cosas.
Y lo demás no importaba. Es decir, el déspota o el tirano quería mandar, quería tener el poder o percibir una gran parte de las rentas del país o lo que fuera. Pero la mayor parte de las cosas no le interesaban. No se ocupaba de ellas ni tenía medios para intervenir en ellas. Lo grave del totalitarismo, lo original y lo nuevo, ha existido más que en nuestra época, es la totalidad, precisamente. El que desde el punto de vista del totalitario todo es relevante, todo es políticamente relevante. La literatura, la música, la pintura, la economía, las relaciones personales, el amor, la amistad, todo. Y entonces interviene en todo y regula la vida, o pretende regularla por lo menos. Y entonces deja un espacio enormemente limitado a lo que es la vida humana, que es innovación, que es decisión, que es libertad, que es selección en cada caso. Este fenómeno no se había dado nunca. Entre otras razones porque no se podía. Ustedes piensen que el déspota fuera Gengis Khan o quien quieran ustedes, o los reyes absolutos, civilizados, otra cosa de la edad moderna, tenían un poder muy limitado, podían incluso poder económico muy reducido, un poder físico también muy limitado. Incluso era muy difícil para ellos el notificar a los súbditos lo que quería que se hiciera. Era difícil. La mayor parte de la gente ni se enteraba de lo que el gobierno disponía. Ahora no, ahora evidentemente no. Es decir, los recursos de la técnica actual han hecho posible el totalitarismo, que no existía. Conviene distinguirlo porque no tiene que ver con los muchos tipos de despotismo, de tiranía o de opresión que han existido y que, si Dios no lo remedia, seguirán existiendo, más o menos. Ven ustedes, por tanto, cómo el factor de inseguridad es capital. ¿Por qué? Porque obliga a entender. Obliga a entender, obliga a darse cuenta de las cosas, nos hace ver que las cosas no son seguras, que pueden ser de un modo o de otro, que se puede hacer una cosa u otra con un margen de libertad que puede ser reducido, pero que siempre es muy grande, siempre es muy considerable. En diferentes campos, tal vez en alguno no. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo las limitaciones de la libertad suelen tener un campo particular. En el siglo XVI, por ejemplo, pues había unas exigencias religiosas. En un país católico, pues un protestante o lo que no lo fuera, un musulmán o un judío lo pasaba mal. En un país protestante el católico lo pasaba muy mal, y así sucesivamente. En cambio había otros aspectos de la vida, pues, en los cuales cada uno hacía lo que quería. Por ejemplo, cruzaba la calle por donde quería, no por un semáforo verde. Que eso le hubiera parecido, yo me figuro a un hombre del siglo XVI que no pudiera cruzar la calle más que por algunos sitios y en ciertos momentos. Le hubiera parecido una cosa insoportable. O piensen ustedes, por ejemplo, en la declaración de la renta. Yo digo que a lo que más se parecen la declaración de la renta es a los manuales de confesores del siglo XVII. ¿Y cuántas veces? Esa pregunta que había para los pecados. Ahora, ¿cuántas veces ha viajado usted y cuántas veces tal? ¿Y ha pagado usted el IVA? O yo qué sé. Bueno, es una cosa, a un hombre de otra época le hubiera parecido una tiranía horrible. O cuando a la gente la han obligado a vacunarse. Es evidente que había países en los cuales había que creer en la transustanciación. Y había países en los cuales era delictivo creer en la transustanciación. Pero en los países modernos ha habido que creer en la inoculación, en la inmunidad, en la inmunología, que es una ciencia muy variable, cambia cada poco tiempo. Pues no dejaba uno viajar. Bueno, con la viruela, por ejemplo, hasta hace unos años no se podía hacer nada, ni se podía ir a la escuela, ni se podía tener un pasaporte, ni se podía entrar en ningún país. A un amigo mío que llegó a Nueva York hace ya bastantes años, pero en fin, llegó y se había dejado en España el certificado de vacuna. Pues lo vacunaron en el aeropuerto. Ni más ni menos. Que me decía, me han debido poner una vacuna de bisonte, porque me ha prendido de un modo tremendo, ¿no? Bueno, pues esto
ahora la vacuna de la viruela se ha abolido porque la enfermedad casi ha desaparecido, pero en definitiva, en principio, el principio existe naturalmente y es plenamente vigente. Sabe Dios a todo lo que nos van a obligar. Bueno, ahora, por ejemplo, como saben, a mí me preocupa un poco, porque a los niños antes los vacunaban de un par de cosas, ahora los vacunan de casi todas las enfermedades posibles. Yo no sé, no soy hombre masa y no me gusta opinar de lo que no entiendo, pero me inquieta mucho, porque pienso toda esa cantidad de vacunas que le ponen al pobre niño en su organismo, a lo mejor no muere de la enfermedad, pero sí de las vacunas. No sé, es que se puede uno prevenir de todas las enfermedades posibles, que son millares y millares, por afán de seguridad. No sé, ven ustedes cómo la seguridad actúa de un modo tremendo en nuestra época, lo cual me parece que va contra la condición misma de la vida. Una dosis de seguridad, pero naturalmente hace falta. No se puede proyectar. Si nosotros no creyéramos más o menos confiadamente que podemos terminar esta conferencia y que no va a pasar nada y que vamos a poder llegar a nuestra casa, bueno, pues no estaríamos tranquilos, no tendríamos holgura para hablar de estas cosas. Hay un mínimo hay que poner los pies en un suelo que no esté agitado por un terremoto, claro, para avanzar y para proyectar. Pero no más que eso. Una dosis de seguridad, sí, pero que todo sea seguro es algo monstruoso, aparte de imposible. Ven ustedes, por tanto, cómo hay tres aspectos, tres ingredientes. Hay uno más, que es el que tiene que ver con ellos, que es el dramatismo. El dramatismo es la condición personal. Es dramático lo que le acontece a alguien. Lo cósmico no es dramático. Cuando nos hablan de lo que ha pasado, que los continentes se han separado unos de otros, que ha habido inmensos terremotos o inundaciones o diluvios en otras épocas en que no había hombres, bueno, sí, es muy interesante desde el punto de vista físico, pero no es dramático. No es dramático. Incluso las grandes catástrofes que afectan a la humanidad cuando se ven de un modo impersonal no tienen dramatismo. Leemos que se ha producido un terremoto, que ha habido unas inundaciones, que ha habido un hundimiento de un barco en un país remoto, que han muerto varios centenares de personas, y sí, lo sentimos abstractamente, nos parece lamentable, pero no tiene dramatismo, no nos conmueve. En cambio, nos conmueve la historia individual, personal, de alguien a quien conocemos o a quien imaginamos. Eso sí nos parece dramático. A veces es una cosa de poca importancia, pero nos parece dramático. Simplemente que una persona sufra una gran tristeza, sin más. Si asistimos a ello o lo imaginamos, o lo recrea la ficción, sentimos el dramatismo. La vida humana es dramática porque es personal, porque es algo que acontece a alguien y no a algo. Y naturalmente esos elementos, la historicidad, la inseguridad, son justamente los constituyentes del dramatismo. Lo cual nos lleva, y aquí enlazamos con lo que dije un poco antes, a la idea del argumento. La vida humana es argumental. Por eso se puede contar. Por eso tiene un carácter narrativo. Por eso es programática. Se proyecta, se anticipa, se recuerda. Está presente incompletamente en la memoria. Está presente también de un modo más incompleto y sobre todo inseguro en la anticipación, en la proyección hacia el futuro. Ese es el argumento y se puede contar. Pero ocurre esto, realmente es así. Es así, por supuesto. No puede ser de otro modo. Pero realmente el hombre, ¿en qué proporción vive su vida dramáticamente? ¿En qué medida cada individuo tiene conciencia del argumento de su vida y de que su vida tiene argumento? Creo que no mucho.
En algunas épocas sí. Por ejemplo, quizá estaba presente el argumento en la época romántica, no tanto en otras épocas. En la nuestra tengo impresión de que poco. La mayor parte de gente da por supuesto que la vida es, de un cierto modo, la vida es ansí, se titula una novela de Baroja, que la vida es así. Y que proyectar no tiene mucho sentido, que en todo caso hay ciertos quehaceres de cada día que se van haciendo, son quehaceres, más bien ocupaciones, tareas, no proyectos. Me gustaría medir de alguna manera en qué proporción los hombres de nuestra época proyectan y tienen conciencia de ese proyecto. Yo tengo la impresión de que no mucho. Están por muchos factores. Por una parte, la vida está muy regulada. Hay una enorme red de regulaciones. Esto es una cosa, la vida humana antes era mucho más imprevisible y estaba más desatendida. Pero ahora la gente sabe que tiene los ingresos, casi todo el mundo quiere un puesto de trabajo fijo, la aspiración es estar en una nómina, tener un destino, palabra tremenda. Siempre me ha interesado que se llame un destino, destino nada menos. Es una palabra enorme para esto, ¿no? Por supuesto, ustedes imaginen la avidez de seguridad para el futuro. Todo el mundo piensa que lo normal, vamos, lo debido y lo esencial es tener pensiones. No digo que esto no sea justo, es posible. Habría que preguntar si es posible, pero en fin, si es posible tenerlas. Pero en todo caso, esto no ha existido nunca. Era excepcional. La idea, esto forma parte ya de la textura de la vida humana tal como la vivimos. Eso lleva aparejadas toda una serie de obligaciones al mismo tiempo. El hombre está sometido a una legislación complejísima, que va desde la comunidad, o desde el ayuntamiento, hasta la comunidad, la nación y ahora Europa, y yo qué sé, ¿no? Una red enorme de regulaciones que naturalmente establecen como una especie de hilos que configuran la vida y en cierto modo la aprisionan. Entonces, no sé, la conciencia de argumento, la conciencia de proyecto, está un poco borrada. La gente va enfrentándose con las cosas que hay que hacer, tiene que pagar unos impuestos en tal día, tiene que pasar a percibir una cantidad en otro día determinado. Cuando no se siente bien, no se siente bien. Entonces va a la seguridad social. Es increíble el número de gente que va al médico. Yo tengo una salud bastante buena, por fortuna, pero yo no he ido al médico casi nunca. Se cuenta con los dedos las veces que yo he ido al médico o he llamado a un médico. Porque normalmente cuando tengo algo que no marcha bien, espero que se arreglará. Confío en que, bueno, la naturaleza obrará y mientras no pasa a mayores o dura mucho, pues confío y no hago nada. O me tomo una aspirina, yo que sé, algo parecido. No se me ocurre ir al médico, pero yo asisto, vivo en este mundo y lo veo, ¿no? Que hay innumerable gente que a la menor molestia ha dormido mal una noche, le duele un hueso, yo qué sé, se va al médico, se va a veces a lo que llaman urgencias. Ahora, todo eso ejerce sobre la vida una especie de encajonamiento, de enjaulamiento de ella, que a mí me parece muy inquietante. Por otra parte, el número de ocupaciones actuales, no es que la gente trabaje demasiado. Hay gente que trabaja mucho, hay mucha gente que no da golpe. Hay gente que yo las admiro mucho, hay gente que llegan a los 80 años y no han hecho en su vida casi nada. Y sin embargo, ya han vivido y se han arreglado bastante bien, ¿no? Yo no sé cómo lo hacen, pero en fin, yo qué sé. Me produce cierta admiración. Pero eso existe, pero no es tanto. Y además mucha gente, por desgracia, no tiene trabajo. Pero tiene muchos quehaceres, ¿no? Tiene que ocuparse de muchas cosas. Y encima tiene
la recepción de noticias, de informaciones, que percibe en todo caso el día entero, está acosado por ellas. Es decir, que en general casi a la mayor parte de la gente no le queda tiempo. No le queda tiempo para pensar, para preocuparse, para anticipar, para arrepentirse tampoco, probablemente. Y entonces se produce, diríamos, como una especie de pérdida de horizonte argumental de la vida. Añadan ustedes el que hasta hace no muchos años la gente tenía presente el que algún día moriría. ¿Y qué pasaría entonces? Y ahí había naturalmente, ahí aparecía en forma extrema el dramatismo. Pero se ha convenido en que no pasa nada. Nada. O que lo mejor es no pensar en ello. Con lo cual desaparece ese dramatismo de una manera más fuerte, más enérgica. Lo cual viene a resultar una disminución del carácter propiamente personal, propiamente humano de la vida. Como ven ustedes, hay muchos motivos de preocupación. Pero a mí lo que más me preocupa es precisamente esto. Es de la amenaza que veo de la condición misma personal dramática de la vida, con sus ingredientes de historicidad y de inseguridad. Seguiremos el día 18.